Que alguien dijo por ahí, quería norte, pues ahora tiene que trabajar para poder pagar los biles. Yo no sé, amados hermanos, cuántos de ustedes, espero que no, o no muchos, hayan tenido, hermanos, la experiencia, o triste experiencia, o mala experiencia, como le quieran decir, de haber tenido un accidente. Nosotros, los Franco, no hemos tenido más que uno. Si se le puede decir accidente, aunque si hubo choque, pues hubo accidente. He oído, hermanos, acerca de testimonios de personas. De hecho, conozco a alguien que se llama Leti. Raquel sabe de quién hablo. Y esta Leti, hermanos, que estaba con nosotros en la memorial, iba manejando, no me recuerdo, para no mentirles, si era de ida o de venida a Los Ángeles. Y resulta que su van, donde ellos iban viajando, ella y sus hijos y otros de la iglesia, se dio vueltas. El carro quedó inservible. Estábamos en el trabajo, en el Vista Wall, cuando le llegó la noticia a Arturo, su esposo, y pues nos asustamos porque ya ven con eso de la tecnología. Luego nos mandaron cómo había quedado el carro, y para cómo había quedado, hermana María, era para que no hubiera habido sobrevivientes. Sin embargo, gracias a Dios que ni a ella, ni a sus hijas, ni a los demás sufrieron ni siquiera un solo rasguño. Las estadísticas hablan, hermanos, acerca de que cuando los accidentes ocurren, y les decía de alguna manera en mi choquecito que yo tuve, fue, amados hermanos, porque según las estadísticas, la mayoría de las veces es porque la persona, hermano Jesús, el chofer en este caso, el driver, quita sus ojos del camino. Sobre todo si es un camino desconocido. Y cuando yo oía esta ilustración, hermanos, o sea, esto de acontecimiento que le pasó a Leti y a muchas otras gentes o conocidos, yo lo quise, hermanos, aplicar y compartirles a ustedes un pensamiento relacionado a esto. Y el título de mi pensamiento, hermana Rivera, es Llamados a la Santidad. Me recuerdo cuando el apóstol Pedro, si ustedes lo recuerdan o lo traen a su mente, dice Ruth que el Señor Jesús les dijo: váyanse al otro lado del río y yo más tarde los alcanzo. Voy al monte a orar, pero más tarde yo los voy a alcanzar. Nos dice la Biblia, hermanos, que los discípulos se fueron y el Señor Jesús pues no tenía en qué irse y fue caminando, hermana María, sobre las aguas, dice la Biblia. Cuando sus discípulos lo vieron, Chris, primero se alarmaron y dijeron: ¿qué es eso que viene allá? Algunos dijeron: es un fantasma, y empezaron a temer. Pero el Señor Jesús, amados hermanos, les dijo: no tengan miedo, yo soy. Y ya saben, entre nosotros, como en antaño, habemos muchos Pedros. Y Pedro, el discípulo, hermanos, le dijo a Jesús: Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué le dijo Jesús, Anita? Ven. Ven, Pedro, le dijo. Y Pedro, amados hermanos, se comenzó a bajar de la lancha, Chris, donde iban, y comenzó a caminar rumbo a donde estaba el Señor Jesús. Y yo, amados hermanos, aunque no estuve allí, pero puedo imaginarme, amados hermanos, cómo iba el apóstol Pedro, hermano Jesús, bajándose de la embarcación y caminando rumbo a donde estaba su maestro. Pero yo lo puedo imaginar, amados hermanos, Ruth, con su mirada, ¿dónde? Puesta en Jesús. De hecho, tiempo después, amados hermanos, el apóstol nos da una exhortación y dice: Sarai, puestos los ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. No vengamos a la iglesia a mirar al hombre, vengamos a la iglesia a mirar al Señor Jesús. Y con esa expectación, hermanos, estemos aquí. Y como predicaba en domingos pasados o en estudios bíblicos, amados hermanos, ya no solamente seamos observadores, seamos partícipes, mi querido hermano, del plan de Dios para su iglesia. Puedo imaginarme al apóstol Pedro caminando hacia el Señor Jesús, mirándolo directamente a los ojos. Sin embargo, ¿qué es lo que nos dice la Biblia que ocurrió, Raquel?
Lo que la Biblia nos dice que ocurrió fue que Pedro se empezó a hundir. ¿Por qué se empezó a hundir? Si lo relacionamos, mi querido hermano, con el pensamiento que estamos viendo ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Seguramente, amados hermanos, que Pedro quitó la mirada del Señor Jesús. Comenzó a razonar, comenzó a pensar, y déjeme otra vez imaginarme lo que Pedro empezó a pensar, hermana María. ¿Será posible que yo esté caminando sobre el agua? Empezó a razonar, Anita. Y empezó a mirar, quitó la mirada de Jesús y comenzó a mirar a su derredor. Empezó a ver las olas que se estaban moviendo, y era posible que un humano, alguien como él, estuviera caminando sobre las aguas. ¿Qué se diría a sí mismo? Esto no es posible. Y se comenzó a hundir. Pero lo primero que hizo, hermano, lo que comenzó a hacer, a provocar el hundimiento del apóstol Pedro, fue que quitó la mirada de Jesús. Y les decía, hermanos, las estadísticas dicen que cuando la persona quita la mirada del camino, es cuando ocurren los problemas. Cuando nosotros los cristianos, amado hermano, quitamos la mirada del Señor Jesús, los problemas van a empezar a venir. Los hijos de Dios, mi querido hermano, deben obedecerle. Y voy a hacer la lectura que dice en el Éxodo 19, de los versos del 1 al 6. Dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os hice, y cómo os tomé sobre las alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amados hermanos, les decía, el pensamiento que les estoy compartiendo ahora es llamados a la santidad. Hace rato mirábamos, amados hermanos, en la escuela dominical, que muchas veces, hermanos, aún dentro de la cristiandad, llega un momento, amado hermano, en que la gente se cansa. ¿Cuántas veces yo no he oído, hermanos, a personas grandes decir: yo ya no sirvo para nada, yo ya quisiera morirme mejor, solamente estoy causando problemas? Querido hermano, no piense así. Querida hermana, si Dios nos tiene todavía, es porque tiene un propósito para nuestras vidas. Hay generaciones detrás de nosotros, amados hermanos, que nos están mirando. Alguien dijo: pero es que esto es insoportable, el cansancio, la dolencia, los años pesan. La Biblia nos lo menciona así, hermano Jesús. Dice que la mayoría de la gente vive 60 y en los más robustos 70 años, dice. Y con todo, es una carga, hermanos, llegar a los 70. Así que ¿se imaginan más años? Y a veces yo lo llegué a pensar y decía: Señor, no me vayas a permitir llegar a viejito. Llévame antes de tiempo, le decía yo al Señor. Pero hermanos, no es lo que nosotros queramos, es lo que Dios quiera. Y mi mamá siempre decía, y esto era todo lo opuesto, decía: Señor, solamente permíteme primero, decía hermana María, déjame ver casar a mi hijo más chiquito, que era yo. Y ya luego decía: ahora, Señor, déjame ver casar al hijo de mi hijo, a Pablo. Y luego déjame ver, y así se la iba mi mamá. Pero siempre quería vivir más. Yo no sé si mi hermana Rivera se acuerda del hermano Navarro. Era un viejito que cuando yo lo conocí ahí en la Memorial tenía 90 y pico de años. Y él decía: yo estoy enamorado de este planeta, decía él. Por eso yo le digo al Señor: Señor, dame muchos años de vida, porque quiero disfrutar este lugar que tú creaste para mí. Tengo el diabetes, decía él, pero el diabetes y yo somos bien amigos.
Le decía yo, sí, hermano, sí, dice él. Mira, dice, cuando se me sube, le digo a Paulín, Paulín, voy al field. Ya saben que las casas de antes tenían mucho campo atrás. Y agarraba su pala y su pico y se iba a escarbar. Tengo lleno de hoyos allá atrás, dice. Y se me baja el azúcar. Cuando se me baja, dice, aquí tengo, mira, dice, dulces y naranjas. Y luego me chupo una naranja o me chupo un dulce. Pero yo le digo al Señor, Señor, dame muchos días de vida. Pero no todos somos así. Otros ya nos queremos ir. Otros a las primeras de cambio, mi querido hermano, se quieren ir luego y aún siendo jóvenes. La nación de Israel, mi querido hermano, había sido liberada de la cautividad de los egipcios. Eso fue unos versículos antes de lo que les leí. Ellos ahora, amados hermanos, eran una nación emergente, un grupo de personas que anhelaban estar libres de la opresión sufrida en Egipto. Ellos estaban nuevecitos, hermano Jesús. Acababan de salir de años, de cientos de años de estar bajo yugo egipcio. Y ahora, hermanos, estaban libres. Una marcha por el desierto del Sinaí, hermanos, junto con las adversidades que esto conllevaba. Caminar, cansarse, sudar, el polvo, la sed, el hambre, hermanos. Hace rato en la escuela dominical otra vez hablábamos, hermanos, acerca de que en la vida, los que han viajado, yo no sé si mis hermanos cuando van a Texas se van en el carro o van volando, no sé, pero en nuestro viaje a Canadá, amados hermanos, que Raquel y yo hicimos, ¿cuántas vicisitudes no encontramos? Si entiende vicisitudes es problemas. La nieve en Canadá, luego un accidente en la carretera, desviaciones que tenemos que tomar, más tiempo, más largo que se hace la travesía, Ruth. Y a veces, hermanos, en nuestra vida, no solamente la vida de la humanidad, sino en nuestra vida como cristianos, encontramos tantas cosas, incluidas las enfermedades, hermanos. El pueblo de Israel, repito, hermanos, inició una marcha por el Sinaí junto con todo lo que esto conllevaba. Desierto, cansancio, todo lo que mencioné hace un momento, mi amado hermano. Pero, hermanos, ya no eran solamente un pueblo avanzando penosamente por el desierto. Ya no eran un pueblo más, amados hermanos. Ahora iban a convertirse en una nación santa, consagrada para Dios. Ojalá que puedan entender el mensaje, hermanos, porque es algo precioso. Acuérdate, Dios nos llama a santidad. Dios jaló al pueblo de Israel, lo sacó de la esclavitud, y aunque iban por el desierto, tenían una meta, amados hermanos. Dios tenía una meta para ellos: llegar a la tierra que fluye leche y miel. Les platicaba a mis hermanos, la última vez, experiencia que fuimos a Ensenada, se cayó parte de la carretera de paga de Tijuana a Ensenada. De regreso tuvimos que agarrar una desviación. El viaje de Tijuana a Ensenada, los que conocen, se hace una 20, 1:30, algo así. La desviación que tuvimos que hacer nos tomó casi 3 horas. Llegamos a la línea, 4 horas para cruzar la línea. Llegamos a Los Ángeles, 4 horas, hermanos, solo para cruzar Los Ángeles. Yo venía cansadísimo, venía enfadado, hermanos. En ese tiempo que duré allí de Ensenada a Los Ángeles era para ya estar en la casa descansando. Sin embargo, apenas estaba saliendo de Los Ángeles. Pero ¿qué me alentaba, hermano Jesús? Me alentaba que había una casa en donde iba a llegar. Me alentaba que había una cama, hermanos, que me esperaba, Chris. Me alentaba eso, amados hermanos. En nuestra vida cristiana nos debe de alentar que en nuestra escuela dominical vimos que el Señor Jesús dijo a sus discípulos: voy a preparar un lugar para vosotros. Así que los aliento para que si alguien de ustedes se quería suicidar o ya estaba cansado de la vida, alegres, hermano. La vida es hermosa y aunque nos estemos quejando, estamos vivos. Y podemos ver a nuestros hijos y podemos ver a nuestros nietos y podemos disfrutar de la comida que nos gusta todavía. Gracias a Dios por ello. Mire qué bonito, hermanos. Hubo un tiempo en que nosotros estábamos prisioneros en Egipto. Pero ya no más. Desde aquel día en que entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, hermano, comenzamos un peregrinaje.
en el que no va a estar exento, hermano, de pruebas y de luchas, de altibajos, mi querido hermano. Ya no somos un pueblo cualquiera, ya no. Esta gente, repito hermano, ya no eran un pueblo que avanzaba penosamente por el desierto. Ahora iban a convertirse en una nación santa, consagrada para Dios. Y eso precisamente, hermanos, es lo que Dios quiere para Torrefuerte, para ti y para mí también. La forma en que comienza este capítulo, hermanos, nos brinda una clave gramatical que constituye un corte abrupto, hermanos, con los que ha sucedido hasta ahora en el relato. Vemos que el mismo día, dice la Escritura, sirve como un vínculo o puente, hermanos, para los hechos comenzados en el pasado, por medio de la interacción entre Dios y Moisés. Sin embargo, amados hermanos, tuvo como resultado la formación de la identidad espiritual de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, fue llevado al Sinaí en cumplimiento a la promesa que Dios le hizo a Moisés. El viaje del Mar Rojo, hermanos, a Refidim y luego al Sinaí debe haber sido, hermanos, como mínimo algo muy laborioso. ¿Se acuerdan? Hasta la gente se quejaba. Tenemos sed y no hay agua. Estamos cansados de maná, hermanos. Qué gente, qué pueblo, a través de la historia y de los dioses que hemos estudiado en la escuela o lo que sea, le dio a sus hijos maná caer del cielo. Ninguno, hermano. Pero este Dios estaba al pendiente de todas las necesidades de su pueblo, de sus hijos. Y más todavía, no solo de sus necesidades, hermanos, sino hasta de sus antojos. Les decía, Dios es tan bueno, amados hermanos, que aunque estemos grandes de edad, Dios, y quejándonos, Dios nos tiene aquí. Y podemos ir a disfrutar al Kulhan Luk un buen bistec. ¿O te gustan las hamburguesas? Una buena hamburguesa, hermano. Dios nos concede también nuestros antojitos, hermano. El Señor a esta gente, les dio maná. El Señor a esta gente, amados hermanos, muy bien, les dio carne porque estaban cansados de maná. Y les dio carne, les dio codornices, mi querido hermano. La falta de agua también, hermanos, dificultaba la supervivencia, no solo de los animales, sino de los seres humanos también. Mientras ellos acampaban en el Sinaí, seguramente, hermanos, consiguieron agua para consumir al pie de la montaña. Una vez que el pueblo se estableció, quiero que por favor retraten su mente, hermanos. Dios jaló al pueblo de Israel de Egipto, atravesaron el Mar Rojo, atravesaron el desierto y ahora están, hermano Jesús, en las faldas del monte Sinaí. Las faldas quiere decir alrededor del monte Sinaí. Allí está, hasta allí estamos dejando ahorita al pueblo de Israel. Una vez que el pueblo se estableció a las orillas del monte Sinaí, Moisés subió, hermanos, con Dios, dice la Biblia, con gran expectativa. Moisés, amado hermano, iba con expectación. Él quería encontrarse cara a cara con Dios y iba con esa expectativa. Ahora, fíjense esto que les voy a decir, hermanos, porque de veras es bien interesante. A mí me llamó muchísimo la atención, Anita. La impresión general que me da este texto, hermanos, es que Moisés no solo estaba ansioso por subir al monte Sinaí, Chris, y tener comunión con Dios. ¿Saben qué es lo que encontré yo en esta escritura, hermanos? Que también Dios, hermano Jesús, hermana María, estaba ansioso por tener un encuentro y con su pueblo. ¿Sabían ustedes eso? En alguna ocasión, hermano, yo les he compartido. Yo me imagino tantas cosas, hermano Jesús. Por ejemplo, mire, estamos luchando por música en la iglesia, músicos. Y de repente, a lo mejor, si nos gusta, no nos gusta la tecnología con la que nosotros le cantamos a Dios. Pero ¿sabe qué? Dios ve cuando nuestro canto sale del corazón y no de una garganta o de unos labios o de una lengua. Él ve cuando nuestro canto, hermano, sale del corazón real para con Dios. Y Él se alegra de ello. Y en alguna ocasión o más de una ocasión, hermanos, yo les he dicho,
yo casi me puedo imaginar, hermanos. Dice la Biblia que los ángeles del Señor lo alaban, lo adoran día y noche. Ahora, ¿se imagina, hermanos, nuestro canto en comparación al de los ángeles en el cielo, hermano Jesús? ¿Habrá comparación? Si lo calificamos de alguna manera, no la hay. Una orquesta completa en el cielo, los ángeles vestidos de blanco en su pureza, alabando y glorificando el nombre de Dios. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros nos torre fuerte, los 5 que estamos aquí, nos preparamos para cantarle al Señor. ¿Sabe qué es lo que yo me imagino? Sarai, que el Señor le dice a sus ángeles: silencio, guarden silencio por un momento, porque mi iglesia de Torre Fuerte me va a cantar. La iglesia, mi iglesia de Torre Fuerte, va a abrirme su corazón y me va a declarar su amor para conmigo. Qué bonito, hermanos. Cuando yo meditaba en este pensamiento, yo me recordaba, hermanos, aquel acontecimiento del hijo pródigo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? El hijo pródigo, amados hermanos, que dijo: voy a ir con mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hermanos, el hijo estaba ansioso por llegar a los pies de su padre o a la presencia del padre. Pero, hermanos, ¿el padre cómo estaba? ¿Indiferente, Ruth? El padre estaba indiferente y I don't care, whatever. Si quiere venir, bueno, y si no quiere venir, que no venga. ¿Era la actitud del padre? Hermana María, no. Dice la Escritura, hermanos, óigalo, que todos los días el papá se asomaba al camino real y miraba con atención, porque lo dentro de su corazón sabía que un día su hijo iba a venir por ese camino. La Biblia no me dice que su hermano mayor salía al camino real. La Biblia tampoco menciona a la mamá, hermanas, discúlpenme. Pero tampoco dice que la mamá salía a asomarse a ver si venía el hijo. El hermano mayor no lo hacía. El mayordomo del rancho no lo hacía. Los criados o las criadas del rancho no lo hacían, amados hermanos. El único que lo hacía era el papá. Así que relaciónenlo con lo que le estoy diciendo. Moisés iba con una gran expectación. Va a subirse a platicar con el que no tiene nombre. Así le decían, el sin nombre. Así que Moisés va todo emocionado, hermano Jesús. Pero Dios por su lado, y me lo imagino, Ruth, venía bien contento. ¿Por qué? Porque voy a tener un encuentro con mi hijo Moisés. Porque voy a tener un encuentro con mis hijos que liberé de la tierra de Egipto. Qué bendición, hermanos, y qué promesas tan hermosas. Acuérdensele algo: nosotros somos el Israel espiritual. Nosotros somos los que un día el Señor también sacó de Egipto, no del Egipto que está lejos de aquí, pero nos arrebató, hermanos, del pecado. Dios detalló, amados hermanos, el llamado a la consagración, al pacto por el cual Él y su pueblo debían vivir. Quiero recordarle algo. Dios, amados hermanos, cuando nos da algo, Dios cuando hace algo a través de nuestras vidas, Él tiene un propósito en cada cosa. A Abraham le dio una promesa. Le dijo: en ti van a ser benditas todas las naciones del mundo. La promesa no fue exclusiva para Abraham. A través de él, de Abraham y de su familia, todo el mundo, hermanos, iba a ser bendecido. Dios, hermanos, le dio dones, talentos a Moisés, Isaías. Pero Moisés tenía que cumplir, hermanos, el propósito de Dios con lo que Dios le había dado. La Escritura dice: de gracia recibiste, da de gracia. El Señor nos dio alguna bendición, seamos de bendición a los demás también. Dios detalló el llamado, hermanos, a la consagración, al pacto por el cual Él y su pueblo debían vivir. Dios los jaló de Egipto, de la esclavitud, los atravesó el Mar Rojo, los atravesó el desierto, y ahora se va a revelar a ellos porque tiene un plan para ellos, hermanos. Tú y yo hasta ahorita estamos aquí porque Dios tiene un plan para nuestra vida.
Ruth pudiera estar en cualquier otro lugar, con su marido o con sus hijas, haciendo cualquier cosa, igual que Sarai y igual que todos nosotros, hermanos. Pero estamos aquí, Chris. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Dios tiene un propósito, hermanos, para nuestras vidas. Dios establecería, hermanos, los lineamientos a las reglas del pacto. Y si el pueblo se comprometía, hermanos, lealmente a obedecerlo, estaría sujeto a la ley. Dios comenzó esta parte, hermanos, ayudando a los israelitas a recordar sus actos de salvación. Les recordó como medio de repasar su historia como el pueblo hebreo. Dios enumeró, hermanos, lo sucedido desde la reciente liberación de Egipto. 3 conceptos importantes, hermanos, del versículo 4. No sé si lo agarró en su Biblia. Estos 3 conceptos, hermanos, importantes, consolidan el amor y la liberación que Dios dio a su pueblo. Primero, Dios les recordó a los israelitas: vosotros visteis, y pensemos todo esto, hermano, acuérdate. Si quieres, olvídate del pueblo de Israel allá. Nosotros somos, les dije, el Israel espiritual. Ahora, primero, Dios les recordó a los israelitas: vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Sin duda, esta era una referencia a la liberación en Egipto, en el Mar Rojo, claro. Segundo, Dios enfatizó: os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. En el original hebreo dice o denota que no solo la participación directa de Dios en la liberación, sino también un panorama de la historia del pueblo desde los faraones al presente. La idea de ser llevados sobre águilas, hermanos, nos remonta a la guía sobrenatural y la provisión de Dios en el desierto. Tercero, Dios señala que Él los había llevado a sí mismo, implicando que los había llevado a la presencia espiritual de Dios en el Sinaí. Vemos, amados hermanos, a dónde fue llevado el pueblo por la gracia de Dios: al monte de Dios, a Dios mismo. ¿Ok? La traducción de Reina Valera, hermanos, usa el adverbio ahora como una traducción que significa de inmediato o en ese mismo momento, marcando de esta manera, hermanos, un cambio. Observemos esto, hermanos. En este versículo, la escritura condicional sí, con la cual se presentan las normas de comportamiento para quienes están incluidos en el proceso de pacto. Se insta, hermanos, y los israelitas a prestar atención a la voz de Dios, igual que nosotros ahora también. Es decir, obedecerle y cumplir su pacto. Si la gente, hermanos, si la nación, si ustedes y yo, hermanos, guardábamos sus mandamientos y el espíritu de pacto, entonces nosotros íbamos a ser un especial tesoro para Dios. En este punto, hermanos, es necesario que les aclare algo o varios conceptos importantes. Es como teología. Primero, Dios en su providencia, hermanos, y en su omnipotencia hizo a todos los seres humanos del mundo, pero luego eligió a la menor de las grandes naciones para que fuere su especial tesoro. Y todo esto realícelo, hermano, y compárelo a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios nos haya escogido? Pero dice la Biblia, hermano, Jesús, que lo sabe, que lo débil, lo ignorante del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Amados hermanos, no hay nada de que nos sintamos o de que podamos presumir. Si Dios en su gracia fue el que nos escogió, y Dios en su misericordia, hermanos, es el que nos escogió para ser real sacerdocio y nación santa. Esa es la meta de Dios, Chris, para cada uno de nosotros. Segundo, en este versículo, hermanos, vemos un concepto claro de monoteísmo. Y aunque los pueblos de toda la tierra son de Dios, hermanos, Él escogió a Israel. Por eso les dice: no tienes nada de qué orgullecerte. No eres tú la nación más pequeña, sin embargo, yo te escogí para que de ti naciera el Mesías. La frase siguiente, hermanos, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, es fundamental para el carácter
y la función de la nación en sí. Es para nosotros, hermanos, este pensamiento también. Para comprender este verso, necesitamos examinar, hermanos, por lo menos 3 conclusiones lógicas que implica la frase. Primero, que la nación, amados hermanos, fuera un reino de sacerdotes y de gente santa. Esto era lo que Dios quería de aquellos que sacó de Egipto. Y es lo que Dios espera, amados hermanos, de nosotros también. Segundo, el sacerdote, hermanos, en la sociedad israelí era el modelo de cómo debería conducirse el pueblo. En otras palabras, la gente siempre estaba mirando al sacerdote. Y como el sacerdote se conducía o como el sacerdote se comportaba, amados hermanos, es como la gente se comportaba también. Tener la meta de vivir vidas santas, mi querido hermano, no se limita solo a los sacerdotes en nuestro tiempo. Pero debemos recordar otra vez lo que decía en mi primer pensamiento, hermanos. Puestos los ojos en Jesús. Los sacerdotes, si usamos ese término, o los pastores o los líderes espirituales, mi querido hermano, no son perfectos. Pongamos los ojos en Jesús. Él es perfecto. Amado hermano, Él jamás nos va a fallar. El libro de Levítico, hermanos, le enseña al pueblo cómo vivir la vida santa que debía caracterizar a Israel. A veces, en nuestro tiempo, en el siglo XXI, nosotros pensamos o la gente cree que los sacerdotes son Dios, que los pastores no fallan, que los pastores son, los sacerdotes, a lo mejor en este caso, son intocables. Qué tristeza da, amados hermanos, ahora años después, escuchar testimonios de niños que fueron abusados sexualmente y que les decían a sus padres acerca de lo que estaba pasando. Pero ¿qué era lo que ocurría? Los padres no les creían. ¿Por qué? Porque para ellos los sacerdotes eran hombres de Dios, que debería de ser. Los sacerdotes eran intocables, los sacerdotes eran infalibles. Era imposible que un sacerdote cometiera un pecado de tal magnitud. Pero nos dimos cuenta que sí, amados hermanos. Y muchas veces en nuestro tiempo la gente piensa que solo el sacerdote, o en este caso el pastor, está llamado a vivir en santidad. No, hermanos, todos nosotros. Por eso le decía en nuestra lectura, dice que Dios llamó al pueblo de Israel para ser un real sacerdocio y para ser un pueblo santo, Isaías. No el sacerdote nada más, sino todos, hermanos. No el pastor nada más, sino todos, amados hermanos. Dios los llamó a ustedes para ser santos. Acuérdese, ¿qué es? Hace 8 días predicaba, hermanos, acerca de cómo es el corazón humano por naturaleza y el corazón por gracia. Era mi predicación de hace 8 días. Y veíamos, hermanos, que el corazón por naturaleza es malo, siempre está pensando hacer el mal, nunca piensa en hacer el bien. Pero el que es por gracia, amados hermanos, es completamente diferente. Tiene temor de Dios y piensa en las cosas de Dios, mi querido hermano. Esto nos debe de caracterizar a todos nosotros. Ya no somos como antes, ya no somos los de antes, somos distintos por la pura gracia de Dios. Tercero, como una luz para el resto del mundo, hermanos, Israel debía interceder por los gentiles, ayudando así a salvar la distancia entre Dios y el hombre. Otra vez, hermanos, somos tú y yo. Debemos de ser luz. Debemos de ser luz. Y acuérdate, no andamos buscando la luz. ¿Por qué? Porque la luz ya está en nosotros. Acuérdense de eso, hermanos. Ustedes son real sacerdocio. Nación, ¿qué, hermanos? Santa, hermanos. Estas palabras son para ustedes y para mí. Les decía, hace 8 días predicaba que lo máximo, hermanos, para un individuo es llegar a ser hijo de Dios, hija de Dios, hermanos. No hay nada más grande para una persona. Ahora, ¿qué será la meta, hermanos, para nosotros los cristianos?
Quizás si preguntara y les dijera, háblenme, déjenme oír su voz. Quizás alguno diría andar las calles de oro que dice la Biblia, o ver el mar de cristal, o nos pudiéramos imaginar tantas cosas, hermano. Y las respuestas serían muy variadas. Pero la Biblia, hermanos, en las bienaventuranzas, nos dice que va a ser lo máximo para todos nosotros. Dice, bienaventurados, ¿los qué? De limpio corazón. ¿Por qué, hermanos? ¿Se acuerda? Bienaventurados, doblemente feliz, hermano Jesús. Dichosos, felices, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Esa sería la meta para nosotros. Y todavía yo me puedo profundizar más, hermana Rivera. Yo quiero sí mirar a Dios, pero que Él me vea a mí y yo lo vea a Él como mi Salvador, no como mi juez. Porque dice la Biblia, Anita, que todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Si estoy correcto, hermanos, esto me enseña, hermano Jesús, que vamos a estar en la presencia de Dios. La diferencia viene, hermana María, es ¿cómo me va a ver a Él a mí? ¿O cómo lo voy a ver yo a Él? ¿Como mi Salvador, Chris? ¿O como mi juez? Como mi Salvador sería, entra en el gozo de tu Señor. Bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Como juez, no te conozco. Pero Señor, estaba en la iglesia, no te conozco. Pero Señor, yo diezmaba, no te conozco. Les decía, ya los twins reconocen, porque Araceli les preguntó, díganme una razón, si llegan a la puerta del cielo y díganme una razón, si el ángel le pregunta, dime por qué te tengo que dejar entrar al cielo. Y la respuesta para los niños y para nosotros los adultos es, porque yo recibí a Cristo Jesús como mi Salvador personal. No hay otra, no hay otra llave. Cristo es la llave, hermanos. Así que aquí, hermanos, les decía, nosotros somos una luz para el resto del mundo. Israel debía interceder, estoy repitiendo, hermanos, por los gentiles. Nosotros debemos interceder por los que no conocen del Señor. Y lo prediqué también hace 8 días, hermanos. Que Dios nos dé paciencia por nuestros hijos, hijas, esposos, esposas, familiares, vecinos, compañeros del trabajo, de la escuela, no sé. Pero esa gente que tiene el corazón duro, hermanos, y no quieren oír nada de las cosas de Dios. Que Dios nos dé mucha paciencia. ¿Por qué? Porque es nuestro trabajo, hermanos, interceder por ellos. Por último, hermanos, es muy importante señalar que estas palabras, o sea, los 10 mandamientos, hermanos, que se dan en el siguiente capítulo, se les dieron a los israelitas. Era el privilegio y el deber de Israel guardar, hermanos, y preservar y proteger estas palabras que Dios comunicaba en lo que ahora conocemos como el Antiguo Testamento. Y quiero terminar con este otro punto, hermanos. Los hijos de Dios, tú y yo, debemos prepararnos para encontrarnos con Él. Y si tienes todavía tu Biblia en Éxodo 19, puedes tenerla allí abierta y vamos a ver de los versos 10 al final, o en adelante, a ver hasta dónde terminamos. ¿Cómo se vestirían ustedes, hermanos, si fueran a encontrarse con un rey? ¿Cómo se vestirían? ¿De short? ¿De chanclas? ¿De guaraches? ¿Cómo se vestirían? ¿Cómo nos vestiríamos, amados hermanos? Casi estoy seguro que nadie de nosotros va a tener alguna ocasión ese acontecimiento en su vida. Pero si fuéramos, hermanos, a conocerlos, tendríamos que seguir lo que aquí se le llama, hermana María, cierto protocolo, ¿no es cierto? Espero que todos sepan lo que es protocolo. Cuando alguien va a visitar a un senador, hermanos, o a un congresista, o al presidente de los Estados Unidos, obviamente hay un cierto protocolo que debe de respetarse, o que se debe de seguir.
Es posible que si vamos a ir a la oficina oval del presidente, es posible que tenemos que ir pues lo mejor arreglados posible. Dijo Ruth, ¿de gala dijiste, Ruth? De gala. Ok, de gala, dice Ruth. Ruth, gala para mí, Ruth, ibas a ir de vestido largo y con zapatos de charol. Hablando de mis tiempos, ahora creo que ya todo eso cambió. Yo iba a ir con moño, hermano Jesús, tuxedo, ¿verdad? Con mi solapa brillosa, ¿verdad, Raquel? ¿Cómo se llama eso? Bueno, ¿cómo se llama? Íbamos a seguir, bueno, de nuestros tiempos, dice Raquel que camisa de holanes, era de nuestros tiempos allá en los 70 o 60, Anita. Pero bueno, en el versículo 10, hermanos, si ustedes otra vez, Éxodo 19:10, en el versículo 10, hermanos, tiene las instrucciones que Dios le dio al pueblo por medio de Moisés para que se santificara antes de entrar en la presencia del Dios Santo. ¿De qué estamos hablando? De protocolo, hermanos. Les puse el ejemplo por eso. Si vamos a visitar a alguien conocido, famoso, lo que sea, presidente, senador o congresista, hermanos, tenemos que ir vestidos de acuerdo a la ocasión, siguiendo un protocolo. Y luego si habláramos por ejemplo de Inglaterra y fuéramos a ver a la reina o lo que sea, hay protocolos o incluso acciones, Chris, que se tienen que seguir. Que no te tienes que acercar tanto, que te tienes que inclinar, que le tienes que besar la mano, Malachi, que tienes que hacer tantas cosas, siguiendo ¿qué? El protocolo. Dios, amados hermanos, para ubicarlos otra vez, nos está enseñando el protocolo que Él quiere que sigamos, amados hermanos, cuando lleguemos a su presencia. La idea detrás del concepto, hermanos, de santificar es consagrarse o purificarse. Es decir, estás apartado para un propósito. Estás preparado y aún vestido adecuadamente para un propósito. Dice la Biblia, hermanos, en el libro del Apocalipsis, que en las fiestas de bodas dice que encontraron a uno que no estaba vestido de acuerdo a la ocasión. Y el de la boda, el novio, fue y le dijo, Raquel, hey, ¿tú qué estás haciendo? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no estás vestido de acuerdo a la ocasión? Y lo echaron fuera de la boda, dice la Escritura. Porque no estaba vestido de acuerdo a lo que la ocasión requería. En este sentido, hermanos, la palabra de Dios le estaba recordando al pueblo que ellos le pertenecían a Dios y les está dando la orden cómo quiere que lleguen delante de la presencia de Él. La santidad, hermanos, sin una relación íntegra con Dios, no es santidad. Dios quiere que nos alleguemos delante de Él, hermanos, en santidad. Hace tiempo, hermanos, les traje una predicación que decía, hermana Rivera, ¿escucha Dios mis oraciones? ¿Las escucha? Y en esa predicación, hermano, Jesús decía, muchas veces oramos y oramos y oramos y no recibimos respuesta. ¿Por qué? Hay muchas razones por qué Dios no contesta nuestras oraciones. Puede ser falta de fe, les predicaba. Puede ser, hermanos, falta de pecado. Estamos en pecado y Dios no nos puede escuchar. Dios no nos escucha. Dios no escucha al pecador. De hecho, hermanos, oigan esto por favor. La única oración que el Señor escucha del pecador es cuando lo recibes como tu Salvador personal. Por eso, amados hermanos, siempre yo he oído a algunos de ustedes cuando nos dirigen en oración, empiezan así: Señor, perdona todos mis pecados. Los que hice conscientemente y los que hice inconscientemente también. ¿Por qué, hermano? Porque por naturaleza somos pecadores, hermanos. A veces lo hacemos a sabiendas, pero a veces, hermanos, sin querer. Y algunos de ustedes los he oído orar diciendo: Señor, primeramente quiero pedirte que perdones todos mis pecados. Está haciendo algo perfecto, Ruth. ¿Por qué? Porque el pecado impide que nuestra oración, hermano Jesús, llegue a la presencia de Dios. Y de esta manera, al pedir que el Señor nos perdone todas nuestras faltas, estamos quitando ese obstáculo. Hay un protocolo para llegar a la presencia de Dios. Limpiarnos, otra vez, hermano, luego léanlo en la casa y vea qué bonito, hermano, todo esto que les estoy compartiendo. Es precioso, amado hermano, la palabra de Dios.
Después de terminar los actos de preparación y purificación, hermanos, ellos debían marcar límites alrededor del monte Sinaí, creando una zona que nadie podría cruzar debido a la santidad de Dios. De lo contrario, morirían. Qué tremendo, ¿eh? Algunos dicen qué bonito hubiera sido vivir en aquel tiempo. ¿Seguro? La gente cuando pecaba, hermanos, caían muertos. Como el sacerdote cuando entraba al lugar santísimo, si había algún pecado en él, allí se caía, hermanos. Si yo estoy aquí parado con algún pecado, ni empiezo a decir el servicio cuando me caigo muerto, hermanos. Ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Que Dios nos ayude, amados hermanos, para que nosotros podamos cumplir ese protocolo que Dios espera de nosotros, como lo esperaba del pueblo de Israel. Una vez que el pueblo se santificaba, hermanos, y preparaba, Moisés les dijo que al tercer día Jehová iba a descender a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. El pueblo, hermanos, debía esperar un acontecimiento único. Les decía, hermanos, siempre debemos, Cris, venir con expectación. Raquel, ¿qué tiene Dios para mí el día de hoy? A través del canto, a través de un gesto de los niños, a través de un amén de los chiquillos, a través de una palabra, hermanos, de la Escritura. Pero tenemos que estar a la expectativa, hermanos, listos para recibir. Solo así el Señor nos habla. Acuérdense, hay que oír al predicador. No distraernos, nada, hermanos. Porque en una distraída, hermanos, se puede ir la palabra que Dios tenía para ti. Por eso, hasta donde le sea posible, hermano, apague el teléfono celular, tratemos de no tener distracciones, oremos para que la iglesia crezca y todos nuestros niños puedan ser atendidos como a ellos les corresponde y los adultos podamos tener atención, hermanos, pero todos tenemos que trabajar para que todo esto se lleve a cabo, hermanos. Alguien a quien quiero mucho hace un tiempo estuvo en la casa y dijo: tú no puedes hacer todo tú solo. No puedo, hermano. Necesitamos cooperación. Queremos que haya más gente para que cuide niños. Necesitamos hablarle a las gentes. Acuérdate, eres luz. Tú ya no estás buscando luz. Tú eres la luz, porque Cristo está en ti. El pueblo, hermanos, debía esperar un acontecimiento único. Iban a ser testigos. Óigalo, esta es una palabra que yo aprendí en este pensamiento. Ellos iban a ser testigos, Noemí, de una teofasia. ¿Qué es teofasia? Teofasia, hermanos, es cuando la presencia de Dios descendió sobre el monte Sinaí. ¿Saben? El pueblo, hermanos, estaba en las faldas del monte, les dije. Pero pudieron ver la teofasia de Dios, como se le llama. ¿Qué es eso? Cuando la columna de nube descendió, hermanos. Y Moisés, qué bendición y qué privilegio, pudo ver que el rama aquella se estaba quemando, sin embargo, no se consumía. En este caso, amados hermanos, vieron la teofasia en la cima de la montaña solamente. En su bondad, hermanos, Dios no quiso que los israelitas, sin darse cuenta, pudieran tropezar y caer dentro de la zona determinada para su santidad. Hubo una marca, hermanos, que se hizo alrededor de la montaña, y si el pueblo cruzaba esa línea, caían muertos. Por eso, hermanos, tenían que mantenerse al margen. Y esto nos recuerda a otros pasajes bíblicos en donde vemos, hermanos, que la santidad de Dios puede ser mortal para el hombre pecador. ¿Ve? Felizmente, repito, estamos bajo la gracia de Dios. Dios iba a otorgarle una excepción al pueblo, permitiéndole subir al monte en el momento que Él lo dispusiera. Pero hasta entonces tendrían que permanecer dentro de la zona, hermanos, que Él les había determinado. Al sonar largamente la bocina, o shofar, si saben qué es eso, sería la señal, hermanos, con que Dios desde la cima del Sinaí convocaría a su pueblo. Hermanos, solo para recordarles otra vez, no lo olvide, Dios nos llamó para ser santos. Y más de un texto, Anita, dice: sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Es difícil, hermano? Sí lo es. El Señor nunca nos dijo que su caminar, el andar con Él, iba a ser fácil.
pero lo podemos lograr, porque Él está con nosotros, y si Él nos dice que lo podemos lograr, con su ayuda lo podemos lograr. Que Dios nos ayude, hermanos, sí, pero recuerde, eres salvo por su gracia, gloria a Dios. Prepárate para tener ese encuentro con tu Señor, con tu Salvador. Prepárate, santifica tu vida, prepárate, límpiate, hermano, con la sangre de Cristo. Vamos a orar. Señor, bendecimos tu nombre y te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, como siempre, tan hermosa. Gracias porque en ella, Señor, encontramos tu plan para nuestra vida. En ella encontramos, querido Dios, lo que tú esperas de nosotros. Llamaste al pueblo de Israel, Señor, y les dijiste que los habías escogido para ser un real sacerdocio y una nación santa. Nosotros somos el Israel espiritual. Y también nos llamaste para ser un real sacerdocio y una nación santa. Como sacerdotes, Señor, queremos interceder por aquellos que no te conocen, por aquellos quienes no te han recibido como su Salvador personal. Intercedemos por ellos. Como nación santa, te queremos pedir que nos ayudes para no quitar, Señor, los ojos de ti, Cristo Jesús. No sea que apartando nuestra mirada de ti, Señor, caigamos en pecado. Ayúdanos. Recuérdanos siempre, querido Dios, que sin ti no somos nada, que sin ti nada podremos hacer, que sin ti no llegaremos a ningún lugar, que sin ti estamos perdidos, Cristo. Recuérdanos, Señor Jesús, que solo en ti podemos ser vencedores, que ningún arma forjada contra nosotros prosperará, y que aunque en el camino de la vida, Señor, haya luchas, pruebas, tentaciones, en ti seremos más que vencedores. Ayúdanos, Señor. No es fácil, mi Cristo. Y quizás más que nunca, Señor, en los tiempos que vivimos, no es fácil. Ayúdanos por ello. No nos dejes empezar a ver, Señor, lo que está ocurriendo alrededor del mundo, y que esto nos haga, Señor, tambalearnos en nuestra fe cristiana. Tu palabra ya no lo había advertido. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Señor, muchos ya no están con nosotros. Y es mi oración, Señor, que estén en otra iglesia, sí, pero que no se enfríen, que no se alejen de ti. A nosotros, Señor, que seguimos insistiendo en que nos bendigas, ayúdanos para siempre procurar esa santidad. Queremos, Señor, como Jacob, no soltarte, Padre. No te vamos a soltar hasta que no nos bendigas. Ayúdanos. Danos perseverancia, mi Señor. Danos el deseo ardiente de ver tu rostro y escuchar tus palabras. Bien, buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Sí, mi Dios. Como decía tu siervo Juan, amén. Que así sea. Lleva a mis hermanos con tu bendición, Padre Santo, y recuérdales toda la semana que los llamaste a ellos y a mí a ser santos, a vivir en santidad y actuar como santos para la gloria de tu nombre. Ayúdalos en las luchas que tendrán en la semana, en las pruebas, Señor, donde quiera que estén, que puedan sentir tu presencia en sus vidas y que recuerden que no son cualquier persona, son tus hijos y son santos para la gloria tuya. Te bendecimos y te damos gracias, Padre, en Cristo nuestro Salvador.
el que nos llamó de las tinieblas a su santidad. En el nombre de Él te pedimos todo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Estamos despedidos.